Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Un placer saludarlos. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal muy personal a través de los 96.9 MHz de WIS Stereo. Aquí estamos con nuestro amigo Hernando Vega en el control y quien les habla, Fernando Rivero. Saludamos también hasta ahora a quienes se conectan a través de la plataforma emisoras.wis.edu.co. Sé que están ahí muy pendientes y conectados con su crecimiento personal. Recuerden que esto es un espacio diferente para conversar y para reflexionar de una manera muy personal. El tema de hoy es quizá el de mayor relevancia a nivel mundial, pues marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. No solo porque nos tomó a todos por sorpresa, sino además porque nos ha afectado a todos de una u otra manera. A unos más que otros, por supuesto, pero sin lugar a dudas, nos ha pegado por donde más nos duele y es en el tema de la salud, amenazando nuestra supervivencia como especie humana. Así que los invito a que no se despeguen de los 96.9 MHz de WIS Stereo. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Luego de lidiar durante mucho tiempo con la incertidumbre de un bicho raro que se convirtió en el protagonista de todos los noticieros del mundo y que para muchos parecía casi imposible que viajara tan rápido desde las tierras lejanas de la provincia de Wuhan en China, el COVID llegó para quedarse y puso de rodillas al mundo entero, afectando a miles de familias y puso a prueba también a las autoridades sanitarias, quienes desde el primer contagio emprendieron una carrera maratónica para buscarle una salida a esta terrible pandemia. Quizá usted como yo, durante el inicio de la pandemia se hartó de ver noticieros y de sus continuos informes sobre el avance, los contagios y de las permanentes noticias pesimistas que se difundían a lo largo y ancho del mundo. En mi caso personal, empecé a sufrir de ansiedad, tuve momentos de pánico por el miedo a perder la vida de alguno de mis familiares y también porque esta pandemia pues me tocó vivirla solo, encerrado, conmigo mismo. Y no se imaginan la cantidad de aprendizajes que tuve que afrontar para no terminar encerrado, pero en un manicomio. Hoy en día las cosas son un poco distintas, pues estamos viviendo otra etapa distinta de esta pandemia. Al menos existen variedad de vacunas y también se está hablando de nuevos medicamentos creados para darle tratamiento a esta enfermedad. Sin embargo, la incertidumbre no se acaba, pues con la aparición de nuevas cepas y el repunte de nuevos picos de contagio, esto parece una historia de nunca acabar. Sin embargo, aún existen muchas personas que han corrido con la buena suerte de no contagiarse, y en estas me incluyo. A otras les ha tocado vivirlo en sus casas con familiares cercanos y lidiar con la paranoia de no saber qué hacer o cómo cuidar de manera adecuada a sus familiares sin exponerse al riesgo de contagio. Precisamente el propósito del programa de hoy es ofrecerles información actual sobre lo que sí funciona y también desmentir algunas teorías sobre los supuestos remedios que sirven para mitigar los síntomas al contagiarse de COVID. Ustedes saben que sobre este tema existe cualquier cantidad de información en las redes sociales, desde médicos especialistas que se han dedicado a investigar este virus, como de personas que aseguran que todo esto es una conspiración para acabar con la especie humana. Pero en mi caso personal he decidido compartirles una recopilación de las noticias más recientes de esta pandemia, que la periodista Ana María Roura, de la agencia de noticias BBC News Mundo, ofrece en su canal de YouTube. Son informes muy completos y con el rigor científico de las autoridades sanitarias del mundo y con estadísticas completas sobre el comportamiento y los avances de la ciencia con el coronavirus.
Para aquellos que aún no han sido contagiados y que desconocen los protocolos o no tienen ni idea de cómo cuidarse en casa o cuidar a algún familiar, presten mucha atención a este primer informe de la periodista Ana María Roura de la BBC News Mundo. ¿Tienes síntomas? Te hiciste una prueba de COVID y te dio positivo. Pues aquí te vamos a contar cuáles son las principales recomendaciones para cuidarte en la casa. Una vez que confirmaste tu diagnóstico con una prueba de PCR o de antígenos, debes aislarte cuanto antes. La transmisión del coronavirus se produce a través de gotitas y aerosoles de saliva que salen de la nariz y la boca de una persona infectada. Así que, como ya sabemos, la mejor manera de proteger del contagio a otras personas es evitar el contacto con ellas. Ojo, si no vives solo, la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, es que todos en tu casa usen mascarillas de buena calidad, especialmente cuando estés cerca de ellos o en la misma habitación. También debes mantenerte lo más alejado posible y no compartir el mismo baño o cubiertos, vasos y toallas. Y limpiar con desinfectante las superficies que compartas, como por ejemplo el baño o la cocina. Si vives solo, hazle saber a tu entorno que tienes COVID. Es importante alertar a estas personas con las que mantuviste contacto antes de dar positivo para que estén alertas por si surgen síntomas o pueden hacerse una prueba y así confirmar o descartar un contagio. Pues como advierten los CDC, una persona infectada puede propagar el virus hasta 2 días antes de presentar síntomas o dar positivo. Así que detectar a los contagiados y aislarlos ayudará a detener la propagación. El aislamiento puede ser más o menos largo dependiendo de la decisión de las autoridades sanitarias de cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos actualmente es de 5 días, en Reino Unido y Argentina de 7 y en otros países de 10. Con el avance de la vacunación y con la circulación de muchos países de la variante Omicron, que parece provocar casos menos graves, es muy probable que la mayoría de las personas puedan pasar la enfermedad en la casa. En general, los síntomas pueden ser similares a un resfriado: goteo nasal, dolor de cabeza, fiebre, fatiga, tos, estornudos y dolor de garganta. Para ayudar a aliviar los síntomas si te sientes mal, el Servicio Público de Salud británico NHS ha recopilado varias recomendaciones. Entre ellas, descansar y beber mucha agua, pues la hidratación intensa ayuda a diluir las citocinas, que son moléculas inflamatorias, y eliminarlas en la orina. También se puede tomar paracetamol o ibuprofeno. Y para toser menos, la guía del NHS recomienda intentar acostarse de lado en lugar de boca arriba y sentarse erguido. Los médicos también sugieren algunas técnicas para mejorar la respiración si sientes que te falta el aliento, como por ejemplo inhalar lentamente por la nariz y exhalar por la boca con los labios juntos como si estuvieras soplando suavemente una vela. Relajar los hombros para no encorvarte e inclinarte ligeramente hacia adelante con las manos en las rodillas. También es buena idea dejar entrar un poco de aire fresco a la habitación donde estás. Como decíamos, la mayoría de las personas podrá cuidarse en casa siguiendo estas recomendaciones, pero según los médicos hay que estar muy pendientes de los síntomas para determinar cuándo debemos buscar ayuda profesional. Y esto especialmente para personas mayores o pacientes vulnerables que tienen otras enfermedades. Por ejemplo, una buena idea es tener un oxímetro, ese dispositivo que te enganchas en el dedo y mide la cantidad de oxígeno en la sangre y que puede dar señales de una complicación pulmonar antes de que aparezcan síntomas más graves como dificultad para respirar. Los expertos recomiendan usarlo 2 veces al día para chequear que la saturación de oxígeno siempre esté por encima del 95%. Si empieza a descender, hay que consultar a un médico. Otros síntomas que debes vigilar son la fiebre y los dolores musculares intensos y persistentes, y especialmente, dicen los médicos, si se mantienen después del 6º o 7º día. Tanto el NHS británico como el CDC de Estados Unidos recomiendan buscar ayuda médica inmediata si se presenta dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, incapacidad para despertar o permanecer despierto o confusión. El NHS también recomienda buscar asistencia médica si tareas como bañarte, vestirte o preparar la comida te resultan demasiado difíciles. También si después de 4 semanas todavía te sientes mal, porque esto puede ser indicativo de un COVID de larga duración. Los médicos también advierten a los que están pasando el COVID en casa que sean cautelosos con ciertos tratamientos y falsos remedios que circulan por internet y que supuestamente curan el COVID. Ahora, una vez que hayas pasado el COVID, los expertos coinciden en la recomendación de vacunarte si todavía no lo has hecho. Insisten en que las vacunas están indicadas incluso para quienes han pasado la
la enfermedad, ya que son una forma segura y eficaz de estimular el sistema inmunológico y de aumentar el nivel de anticuerpos. Eso sí, no debes vacunarte inmediatamente después de haber dado positivo, así que sigue los consejos de las autoridades sanitarias de tu país para saber cuándo recibir tu dosis. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Como pueden darse cuenta, existen varias indicaciones claves a la hora de lidiar con los síntomas de esta enfermedad. La invitación es a no subestimar los síntomas y a estar alertas ante cualquier cambio en el estado de salud durante el tiempo que estemos lidiando con la enfermedad. Sobre todo tener claro que no a todas las personas les produce los mismos síntomas y que independientemente con quien hayamos tenido contacto positivo, pues es importante, una vez se evidencien los primeros síntomas, aislarnos y hacernos alguna de las pruebas existentes para detectar el virus en nuestro cuerpo, bien sea la prueba de antígeno o la PCR. Algo que ha generado mucha controversia sobre la eficacia del esquema de vacunación en todo el mundo es debido a la desinformación sobre el efecto de las vacunas en nuestro cuerpo, pues todavía existen muchas personas que piensan que estar vacunado es sinónimo de no contagio y se preguntan por qué las personas que han recibido el esquema completo de vacunación también se contagian. Para responder a estos interrogantes, la periodista Ana María Roura de la agencia de noticias BBC News Mundo, en su canal de YouTube, nos informa lo siguiente. Seguramente ya habrás escuchado de algún caso de personas con 2 y hasta 3 vacunas que se han contagiado de COVID. O tal vez te pasó a ti mismo. Y es que se están rompiendo récords de contagio en todo el mundo con la propagación al mismo tiempo de las variantes Omicron y Delta. Y esto incluye a personas vacunadas. Así, la efectividad de las vacunas se ha convertido nuevamente en un tema de discusión en las redes sociales. Pero la comunidad científica y los médicos siguen confiando en el poder de las vacunas. Te explicamos cómo las vacunas están ayudando a contener la pandemia y por qué los expertos dicen que es normal que personas vacunadas se contagien. Primero veamos cuál es, según la Organización Mundial de la Salud, el principal objetivo mundial para la fase aguda de la pandemia, que es la que estamos viviendo: reducir las muertes y las enfermedades graves por COVID-19 y así garantizar la protección de los sistemas sanitarios. Porque reducir la severidad de las infecciones respiratorias es sinónimo de salas de emergencias menos concurridas, mayor disponibilidad de camas en las salas o UCI y más tiempo para que los médicos puedan tratar a los pacientes de manera adecuada. Y los datos muestran que las vacunas sí están ayudando a cumplir con ese objetivo. El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud estiman que se ha salvado la vida de 470,000 personas mayores de 60 años en 33 países del continente americano desde que comenzó la vacunación contra el COVID. Y solo en Estados Unidos, la aplicación de dosis contra el coronavirus evitó hasta noviembre de 2021 un total de 1.1 millones de muertes y 10.3 millones de hospitalizaciones. Ahora bien, ¿qué explica entonces la situación actual que muestra un aumento de reinfecciones o de personas vacunadas que se contagian? 1. El más simple, las reuniones y celebraciones por Navidad y Año Nuevo que aumentan el riesgo de propagación del virus. 2. Con este escenario, los científicos comprueban que la inmunidad después de la vacunación no dura para siempre y entre mayor es la persona, más rápidamente disminuye. Según los estudios de la OMS, la eficacia de la vacuna contra el COVID-19 grave disminuyó aproximadamente un 8% tras un periodo de 6 meses en todos los grupos de edad. En los adultos mayores de 50 años, la eficacia de la vacuna contra la enfermedad grave disminuyó aproximadamente un 10% durante el mismo periodo, mientras la eficacia de la vacuna contra la enfermedad sintomática disminuyó en un 32% para los mayores de 50 años. Es por esto que al menos 126 países de todo el mundo han emitido ya recomendaciones sobre la vacunación de refuerzo, y hasta diciembre de 2021 más de 120 países comenzaron a aplicarlas. Pero hay que acotar que la mayoría de estos países están clasificados como de renta alta o renta media, y de hecho ningún país de bajos ingresos ha introducido aún un programa de vacunación de refuerzo. Esto, según los expertos, hará aún más evidente el
problema de la desigualdad en la distribución de las vacunas, pues mientras hay países aplicando hasta 3 dosis de la vacuna, otros, en África, no llegan al 1% de la población inmunizada. Y esto además constituye un gran obstáculo para la lucha contra la pandemia, puesto que propicia la aparición de nuevas variantes, como la de Omicron, que es de hecho el tercer factor que explica el aumento de casos que se vive actualmente. Se trata de la variante más transmisible que se ha reportado al momento, y además la inmunidad previa que tengan las personas, sea por vacuna o por haber pasado la enfermedad, parece ser menos efectiva. Esto explica la infección en vacunados, algo que según opinan los inmunólogos debe verse como algo normal. La buena noticia es que el aumento de casos ha venido con una tasa menor de muertes y hospitalizaciones. Es decir, la vacuna sigue protegiendo frente a las formas más graves como se esperaba. Miremos esto en datos. Hasta octubre de 2021, los no vacunados tenían un riesgo 10 veces mayor de dar positivo en la prueba y un riesgo 20 veces mayor de morir por COVID en comparación con aquellos que ya habían recibido la dosis de refuerzo. Y en un informe reciente, la Agencia de Seguridad y Salud de Reino Unido llegó a una conclusión similar. Muestra que si la persona se infecta con la variante Omicron, el riesgo de hospitalización es de un 81% menor si tiene las 3 dosis de la vacuna. El estudio también sugiere que las 3 dosis de vacunas tienen una efectividad del 88%, aunque aún no se sabe cuánto dura esta protección y si habrá necesidad de refuerzos en los próximos meses. Por eso, el especialista Renato Fouri, director de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones, dice que es absolutamente incorrecto pensar que no tiene sentido recibir las dosis porque de todos modos todo el mundo se va a enfermar. La vacuna consigue transformar el COVID en una enfermedad más simple que se puede tratar en casa la mayor parte del tiempo. Y ese es el principal objetivo de las vacunas y la prueba de que están funcionando. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, esta información es realmente importante porque ya sabemos que estar vacunados no nos exime de no contagiarnos con el virus, pero sin lugar a dudas nos brinda una protección muy grande para no desarrollar estados críticos con esta enfermedad. Los invito para que compartan esta información con su círculo más cercano porque, aunque no lo crean, todavía existe mucha ignorancia sobre el tema de la eficacia de las vacunas. Pero lo que muchos nos preguntamos es qué tiene que suceder para que la Organización Mundial de la Salud decida dar fin a esta pandemia. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta para poder decir que el virus está controlado y que ya no representa ningún riesgo para la humanidad? A continuación, la periodista Ana María Roura de la agencia de noticias BBC News Mundo nos hace un recuento muy completo sobre el avance de este tema. A final de 2019, China reportó los primeros casos de COVID-19. 2 años después, con millones de muertes, nuevas olas y variantes, muchos se siguen preguntando ¿cuándo se acaba esto? ¿Qué debe ocurrir para que el COVID también deje de ser considerado una pandemia? ¿Cuáles son las metas que deben alcanzarse? Una buena noticia es que el COVID forma parte de la lista de enfermedades virales que han afectado la salud global a lo largo de la historia, junto a la peste negra, la viruela, la gripe de 1918 y más recientemente el VIH y la influenza. Y ninguna de esas enfermedades representa hoy en día una amenaza para la humanidad. De hecho, la viruela incluso llegó a erradicarse, así que es de esperar que suceda lo mismo con el COVID-19. Pero para eso es necesario alcanzar algunas metas. Comencemos por recordar cómo define la Real Academia Española una pandemia. Dice que se trata de una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Por lo tanto, el COVID dejará de ser una pandemia cuando deje de estar tan extendido por el mundo. Y la forma más clara de determinar el final de una pandemia sería que ya no haya circulación del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Y ese no es el caso al momento, según los datos que tenemos hasta diciembre de 2021. A nivel global, hay más de 266 millones de casos reportados desde el inicio de la pandemia, que han causado ya más de 5.200.000 muertes. Y según el recuento de la Organización Mundial de la Salud, actualmente los nuevos casos se reportan a diario en todas las regiones del mundo, pero con tendencias diferentes.
Por ejemplo, mientras en regiones como Américas o Europa el número de casos de COVID va creciendo, en otras regiones como el sudeste de Asia, el este del Mediterráneo o el oeste del Pacífico, los casos están a la baja. Pero como ya hemos visto a lo largo de la pandemia, estas tendencias se pueden luego revertir. Dicho así, suena como lejano que podamos algún día librarnos de la pandemia, pero afortunadamente la campaña de vacunación más grande y extendida de la historia está teniendo lugar y eso puede cambiar el juego, pues podríamos llegar a la llamada inmunidad de rebaño o colectiva. Esto se logra cuando una porción amplia de la población se vuelve inmune al virus y se reduce fuertemente su circulación. La teoría es que si suficientes personas son resistentes a la enfermedad, los más vulnerables quedan protegidos de un posible contagio. Científicos británicos estimaron en su momento que la inmunidad de rebaño en el caso del COVID-19 se lograría cuando aproximadamente el 60% de la población haya estado expuesta al virus. Y esta exposición puede ser natural a través de una infección o gracias a una vacuna. Pero el virus ha ido mutando y presentando nuevas variantes que se presentan cada vez como un desafío porque las vacunas disponibles pueden ser menos eficaces. Con cada vez más personas infectadas o vacunadas, ¿podría entonces ser esa la salida de la pandemia? En teoría sí, pero miremos nuevamente los datos. Solo poco más de la mitad de la población mundial ha recibido al menos una dosis. Y un dato más alarmante aún es que en los países de más bajos ingresos el porcentaje es mucho menor, solo el 6.3% de la población ha podido tener una vacuna. Otro factor que complicaría alcanzar la inmunidad de rebaño es que haber pasado la enfermedad no necesariamente puede significar estar protegidos contra el coronavirus, porque aún estamos aprendiendo sobre la inmunidad ante este virus. Por ejemplo, Jeffrey Shaman, profesor de Ciencias de Salud Ambiental de la Universidad de Columbia en Nueva York, dice que todavía no se sabe con certeza cuánto dura la inmunidad de este coronavirus, pero basados en los coronavirus que ya existen y que infectan a la población regularmente, como los coronavirus que causan el resfriado, sabemos que la gente se contagia con estos virus una y otra vez. Y ya hay reportes de personas infectadas con coronavirus 2 veces e incluso de personas vacunadas que contraen la enfermedad. Ahora, lo que también se ha reportado es que las personas vacunadas corren mucho menos riesgo de hospitalización y de muerte. Y aquí puede estar la clave, porque muchos científicos piensan que según el comportamiento que se ha visto hasta ahora del virus, será difícil o al menos lejano llegar a su total erradicación. Y la meta sería en cambio tener la enfermedad bajo control. Esto significa que los sistemas de salud de los países puedan lidiar con la enfermedad como lo hacen con otras, como la gripe que provoca el virus de la influenza y que al año causa entre 250.000 y 500.000 muertes en todo el mundo según los datos de la OMS. Si esto se llegara a lograr según los expertos, pasaríamos de llamarle pandemia a llamarle endemia, que según la definición de la RAE es una enfermedad que reina habitualmente o en épocas fijas en un país. Y esto es lo que muchos científicos creen que sucederá. El coronavirus podría eventualmente convertirse en un problema endémico con picos estacionales como los distintos virus de influenza. Seguramente seguirá habiendo brotes, pero la esperanza es que el desarrollo de nuevos medicamentos para tratar la infección podrían hacerla menos mortal. Además, el SARS-CoV-2 podría ir mutando para ser menos dañino, como ocurre con muchos virus que tienden a ser más agresivos cuando recién aparecen y luego se hacen menos letales para poder sobrevivir. Cuando se alcance ese equilibrio entre poder convivir con el virus y a la vez volver a algún tipo de normalidad, sería en ese punto entonces cuando lleguemos al fin de esta pandemia. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, pero mientras se termina esta pandemia, no sobra informarnos sobre cómo recuperar las fuerzas después de la COVID-19. En un informe publicado en el portal de internet AARP, médicos y fisioterapeutas comparten algunas recomendaciones para regenerar la musculatura y la resistencia cardiovascular, pues a medida que más personas se recuperan de la COVID-19 en todo el mundo, muchas de ellas enfrentan otro difícil reto: recobrar la fuerza física y la resistencia cardiorrespiratoria que perdieron durante los largos periodos de hospitalización o semanas en la cama. Dependiendo de la gravedad de la enfermedad, esto puede llevar semanas o meses, dice la doctora Ana Felicia, profesora adjunta de Medicina Física y Rehabilitación y directora de investigación del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Montefiore Medical Center en el Bronx de Nueva York. La buena noticia es que con el ejercicio físico adecuado y por supuesto con el tiempo, se pueden recuperar estas habilidades,
A continuación les comparto algunas recomendaciones que conlleva este proceso de recuperación. Lo primero es hacer ejercicios de respiración. Muchos pacientes de COVID-19 deberán empezar con ejercicios de respiración al menos 2 veces al día antes de pasar a otros tipos de ejercicio. El objetivo, explican los especialistas, es fortalecer los músculos que participan en la respiración, que han sido debilitados por la COVID-19. Cada sesión debe incluir 2 minutos de ejercicios de respiración profunda, es decir, aspirar despacio por la nariz, dejando que el vientre se llene de aire, y luego exhalar lentamente por la nariz. Y 2 minutos de respiración con los labios fruncidos, inhalar a través de la nariz durante 2 segundos con la boca cerrada y luego exhalar por la boca con los labios fruncidos durante 4 segundos como si estuviera soplando una vela. Para recuperar la fuerza y la movilidad física es especialmente importante prestar atención a las caderas y las piernas. Para lograr este objetivo, empiece con los siguientes ejercicios. Flexiones de tobillo. Acuéstese boca arriba con las piernas totalmente extendidas. Apunte los dedos del pie directamente hacia el techo, luego apúntelos hacia abajo para que estén paralelos con el suelo o la cama. Repita el ejercicio gradualmente, alcanzando hasta 8 repeticiones por sesión. Otro ejercicio es sentarse y levantarse. Empiece sentado al borde de una silla o cama, con los pies planos en el suelo y coloque el respaldo de una silla estable delante de sus rodillas. Levántese a la vez que extiende los brazos hacia el respaldo de la silla, haga una pausa al llegar arriba, luego vuelva a sentarse. Empiece con 2 o 3 repeticiones, aumentando gradualmente hasta 8. Otro ejercicio que recomiendan los expertos son las sentadillas parciales. Párese de cara a un mostrador o al respaldo de una silla estable con los pies separados a la anchura de los hombros. Luego flexione ambas rodillas lentamente. Empuje las caderas hacia atrás como si fuera a sentarse en una silla que esté detrás suyo, pero deténgase cuando sus glúteos estén a mitad de la altura de las rodillas. Si es necesario, puede usar el mostrador o la silla que tiene delante suyo para mantener el equilibrio. Mantenga la sentadilla durante 8 segundos. Luego elévese de nuevo lentamente, empiece con 2 o 3 repeticiones y aumente gradualmente a 8. Una vez que puede realizar estos movimientos con facilidad, puede añadir más ejercicios de fortalecimiento para apoyarse en las actividades de su vida diaria. Aquí lo importante es tener paciencia y constancia para darle al cuerpo la oportunidad de recuperarse paulatinamente y de manera segura. Bueno amigos, se nos ha acabado el tiempo en este espacio muy personal. Espero que esta información haya sido de su agrado y los invito para que la compartan con sus amigos y familiares, pues entre más estemos informados, mejores decisiones podemos tomar al respecto. Los invito a que visiten mis redes sociales y me compartan sus comentarios. Estoy en Instagram, Facebook y Twitter como @muypersonal y en mi canal de YouTube pueden encontrar los episodios anteriores sobre diversos temas como la familia, el crecimiento personal y las relaciones de pareja. Nos escuchamos el próximo viernes. Soy Fernando Rivero y disfruten de un excelente fin de semana. Chao pescado.